Se llama proporcionalidad. Y para ello vamos a iniciar en las razones, ¿sí? Entonces, vean, por algo escogí esto. Entonces dice que razones, decimos nosotros cuando comparamos dos cantidades mediante su cociente. Entonces, díganme ustedes, ¿qué es lo que observan acá en la imagen? Los precios de la gasolina. Muy bien, los precios de la gasolina. Pues fíjense que el, el precio es una de las razones más famosas y podemos representarlo, digámosle, un galón es, por ejemplo, si fuera de regular, entonces miren de que en este nos dicen a 20,39. Entonces, a 20,39. Si estuviéramos comparando, digámoslo así, galones respecto lo que cuesta cada galón. Pero también podríamos compararlo de la forma contraria. Por ejemplo, si ahora dijéramos del diésel, entonces podríamos escribir primero el diésel, lo que cuesta, 1. 15,59 es a 1. Bueno, entonces aquí la comparación sería el precio en quetzales es a la cantidad de galones, ¿sí? A esto es a lo que nosotros le llamamos razón. Razón es la comparación entre dos cantidades. Entonces, la razón va a tener diferentes formas de expresarse. Y nosotros vamos a decir de que primero vamos a tener dos partes. El número superior o el primer número será el antecedente y el número inferior, denominador o el segundo número, de acuerdo a la forma en que lo veamos, será el consecuente, ¿sí? Antecedente, consecuente. Entonces, aquí está la misma proporción, la misma razón para que se den cuenta. 8 es el antecedente, 4 es el consecuente. ¿Cómo se lee una razón? Entonces, dice que se lee 8 es a 4. Es decir, que se leen dos números y ya sean los dos puntos que tenemos o la línea de fracción, se lee es a. ¿Sí? Entonces, esa razón que está escrita ahí, se lee 8 es a 4. ¿Sí? 8 es a 4. Entonces, regreso a la diapositiva anterior. ¿Cómo se leería la primera razón? Uno es 20,39. Sí. Lo único que en la otra proporción no tiene un significado los números, pero aquí sí lo tiene. Entonces podríamos decir, un galón es a 20,39 quetzales. ¿Sí? Entonces, esa sería la forma de leer. Un galón es a 20,39 quetzales. Y la otra, ¿cómo la podríamos leer? ¿Cómo podemos leer la segunda razón? Sería 15,59 quetzales
es a un galón. ¿Sí? Esto es cuando ya los números para nosotros tienen un significado, ¿verdad? Entonces, esa es la lectura de las razones. Muy bien. Entonces, que quede claro, ¿verdad? El número superior o el primer número se llama antecedente. El segundo número o el número inferior se llama consecuente y ya sea la línea de fracción o los dos puntos se lee es A. De esa manera. Bueno, entonces, nosotros pues vamos a encontrar diferentes tipos de razones. Por ejemplo, también podríamos encontrar razones que ya tienen fracciones. 2/5 es a 3/8, por ejemplo. 2/5 es a 3/8. Y lo podríamos escribir así con dos puntos y también lo podríamos escribir como 2/5 es a 3/8. Eso también es una razón. Siempre que nosotros comparemos dos cantidades mediante una división, entonces es una razón. ¿Estamos claros con el concepto de razón? Sí, profe. Muy bien. Pues voy a avanzar de diapositiva. Ustedes me indican, yo espero de que hayan copiado. Entonces, observen la imagen y díganme qué razón representa esa figura que está allí. Bueno, entonces veo de que, no sé, aquí la vamos a escribir en forma de fracción y les pregunto, ¿cuántos cuadrados están sombreados? Uno. Uno, Uno. ¿Cuántos cuadrados hay en total en la figura? 49, 49. No, no hay 49. 50. 50. 50. ¿Sí? Uno pintado es a 50 en total. ¿Sí? Las razones entonces puede decir 1 por cada 50. 1 de cada 50. Esto también puede representar. Entonces, esa es la fracción representada allí. Miren. 3 de 7 estudiantes toman la clase de inglés. ¿Qué razón representa entonces? Tres es a 7. Muy bien, 3 es a 7.
Y lo podemos escribir así como fracción o lo podemos escribir con 2 puntos. 3 es a 7. Ahora el otro dice, 4 pelotas de soccer a 3 pelotas de baloncesto. 4 es a 3, ¿sí? 4 es a 3. Pregunta. ¿Cuáles son los consecuentes de esas dos razones? El 7. 7 y 3. Muy bien, el 7 y el 3. Y los antecedentes entonces serán el 3 y el 4. y el 4. Muy bien. Espero que ustedes vayan ahí copiando. Vamos a continuar. Entonces, una vez que ya entendemos el concepto de razón, entonces ahora vamos a ver la proporción. Y esto dice que la proporción es la comparación entre dos razones, ¿sí? Ya cuando nosotros comparamos dos razones, entonces se forma una proporción. Entonces ustedes observan acá, escrita en las dos diferentes formas, ¿verdad? Aquí está 8 es a 4 y aquí está 12 es a 6. Ambas son razones, ¿sí? Cuando hablamos de comparar, entonces mediante el signo igual, entonces las comparamos. Decimos de que 8 es a 4 es igual a 12 es a 6. Entonces, ya sabemos de que la línea esta o los dos puntos se lee como es A. El signo igual se va a leer con la palabra como. Entonces, esta proporción que ustedes están observando ahí se lee 8 es a 4 como 12 es a 6. Aquí me hizo falta la letra A. 8 es a 4 como 12 es a 6. Ahora, no toda razón que se compara, ¿sí? Va a ser una proporción. Es necesario que sean iguales. Ahora, para determinar si una razón es proporción, se debe cumplir que el producto de extremos es igual al producto de medios. Bueno, entonces, observen. Por esto escribí acá la razón de esa manera. Aquí sigue diciendo 8 es a 4 es igual o como 12 es a 6. En esta se puede observar quiénes son extremos y quiénes son medios. Medios. Los números que están en el centro. Por eso medios. Entonces miren, los medios son 4 y 12. Medios. Ahora, los extremos son los que están en la orilla. 8 y 6. Extremos. ¿Sí? Entonces, en esta forma es fácil identificar. Extremos son los que están, miren, a las orillas y medios los que están en el centro. En la forma en donde están escritos como en fracción, los identificamos como extremos y medios. ¿Sí? Podríamos decir que los extremos son los números que están en la diagonal principal de la proporción. Esta es la diagonal principal, ¿sí? Marcando así la proporción, esos serán los extremos y los otros dos serán los medios. Entonces, estas son las partes de una proporción. ¿Estamos claros o tenemos alguna duda, chicos? No, profe. Ahora, aquí hablaba acerca del producto de extremos y medios, que debe de ser igual para que sean proporciones. Entonces, esto quiere decir de que entonces, cuando yo multiplico
8 por 6 debería de ser igual a la multiplicación de los medios, que es 4 por 12, para que verdaderamente esas dos razones comparadas sean una proporción. Entonces, 8 por 6 es 48. ¿Y 4 por 12? 48. 48. Entonces, ven ustedes que verdaderamente son iguales el producto de extremos y el producto medio. Por lo tanto, estas dos razones, al compararlas, sí son una proporción. ¿Sí? Esa es la característica de la proporción. La proporción es una comparación entre dos razones, pero estas deben de cumplir que el producto de extremos debe de ser igual al producto de medios. ¿Sí? Y esa regla de producto de extremos igual a producto de medios es la que nos va a ayudar a resolver cuartas proposicionales. Bueno, entonces, así vamos a estar finalizando el día de hoy. Aquí pues tenía otros ejemplos ahí de medios y extremos. Y ya el día de mañana vamos a estar trabajando en la solución de proporciones.